Consejos proféticos para la familia, parte 4. Amigo y amiga que me escuchas, el libro Hogar Cristiano, en el capítulo 14, tiene un tema sumamente importante para la familia de hoy. La verdadera conversión es necesaria para la dicha familiar. La página 81 nos dice de la siguiente manera: en la familia, la religión es un poder admirable. La conducta del esposo hacia la esposa y de ésta para con él puede ser de tal carácter que hará de la vida en el hogar una preparación para ingresar en la familia del cielo. Así es, mi amigo y amiga. Este primer párrafo nos está haciendo un hincapié en la importancia de una vida, no digamos religiosa, sino de una vida espiritual, que es clave para la felicidad. A veces pensamos que la preparación para tener una familia feliz constituye únicamente en tener buen trabajo, un buen título donde uno se sienta seguro, un buen salario o de repente una casa propia, etcétera, etcétera. Como que cosas materiales o terrenales. Pero la vida nos ha enseñado que en esta existencia no es solamente importante lo material, sino también es importante lo espiritual, lo emocional, lo moral. Porque en una familia puede haber mucho dinero, muchas propiedades, pero si no hay felicidad, si no hay armonía, si hay infidelidad, si hay constante adulterio, si hay constante violencia intrafamiliar, violencia psicológica, si hay gritos, si hay pleitos, esas cosas materiales ya casi ni se ven, más bien favorecen un ambiente lúgubre y de tristeza. Porque la persona llega a decir tantas cosas lindas materiales que tengo, pero soy infeliz con la persona que estoy al lado. O qué desgracia la familia que tengo. Entonces, es importante que guardemos un equilibrio. Un equilibrio entre la salud económica, la salud familiar, la salud moral, pero sobre todo la salud espiritual. Porque es la salud espiritual, el buen estado de cuentas con Dios, lo que nos va a hacer propicia a las demás cosas. Recuérdate como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, su rectitud, el evangelio de Cristo. Y entonces todas las demás cosas, vestuario, alimento, dicha familiar, conyugal, todo eso vendrá por añadidura. La base donde tú vas a cimentar tu casa, la roca donde tú vas a cimentar tu familia, va a ser el evangelio del Señor Jesucristo. Esa salud espiritual en la cual tú sabes que estás llevando las cosas con Dios de la mejor manera que tú puedes. Esto es clave para la dicha familiar. Continúa diciendo el texto: los corazones que están henchidos del amor de Cristo no pueden separarse mucho. La religión es amor. Y el hogar cristiano es un lugar donde el amor reina y haya expresión en palabras y actos de bondad servicial y gentil cortesía. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! La religión es amor. O sea, a veces hemos pensado que la palabra religión es negativa. Sí, que ya se asoció mucho con el legalismo religioso de cumplir con costumbres. Pero la misma Biblia nos dice que la verdadera religión pura y sin mácula es hacer esto a favor de los huérfanos, las viudas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una verdadera religión, como quien dice, hay una concepción negativa de la religión, pero también hay una forma positiva, correcta de concebir la religión, como dice la Biblia. Es decir, un estilo de vida en el cual se tiene a Dios en primer lugar, se ama a Dios, se ama al prójimo como a uno mismo y bueno, se llevan a cabo las demás actividades de la fe que uno profesa. Pero es decir, no necesariamente tiene que ser negativo el concepto religión. Y por eso se utiliza aquí en su sentido positivo. La religión es amor. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, entendemos que uno de los principales privilegios es poder amar. Incluso poder amar al enemigo, poder amar a los que no nos aman. Ese es uno de los grandes desafíos. Por supuesto, amar a nuestros seres queridos como a nuestros familiares,
amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestras hijas e hijos, pues claro, eso debiera ser una prioridad. Lo que pasa es que en el ínterin y en el proceso de las distintas necesidades y actividades de la vida cotidiana, se presentan distintas situaciones estresantes. Y eso es lo que genera violencia, a veces desavenencias. Pero fíjate, cuando nosotros tenemos una comunión diaria con Cristo Jesús, el papá, la mamá, los hijos e hijas, entonces el ambiente idealmente es de puras palabras de cortesía, es de palabras de amor, es de palabras de te quiero, mi amor, te amo, mi vida, mi preciosa, mi precioso. Eso es lo que se va a respirar en un ambiente familiar donde se respeta a Dios, donde se ama a Dios, donde Dios ha logrado dominar esos caracteres, esos temperamentos duros y difíciles. Por supuesto, entonces aquí vemos la importancia de Dios en nuestras vidas. Fíjate, Gálatas 5:22 nos dice el fruto del Espíritu. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ese contacto con el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu mismo se va a encargar de generar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a generar gozo, paz en la casa, amor entre los seres queridos, aún en la gente que no es de nuestra casa. Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, en fin, distintas virtudes del carácter y el temperamento que nos van a hacer personas afables, amables, cordiales, corteses, educadas, finas. Recuerda que el mejor argumento a favor del Evangelio es un carácter amante y amable. No es cuánto tú sabes, sino cómo tú eres. No es cuánto tú sabes, sino cómo tú eres. Porque la forma de ser hace que la gente quiera estar contigo, quiera saber más de lo que tú sabes, pero depende mucho cómo tú eres, tu carácter. Recuerda, el mejor argumento a favor del Evangelio es un carácter amante y amable. Entonces se necesita la religión en el hogar. Únicamente ella puede impedir los graves males que con tanta frecuencia amargan la vida conyugal. Únicamente donde reina Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Entonces las almas quedarán unidas y las dos vidas se fusionarán en armonía. Hablando del matrimonio, ¿no es cierto? Los ángeles de Dios serán huéspedes del hogar y sus santas vigilias santificarán la cámara nupcial. Quedará desterrada la degradante sensualidad. Los pensamientos serán dirigidos hacia arriba, hacia Dios, y Él ascenderá la devoción del corazón. ¡Wow! Estas palabras realmente lo inspiran a uno a pensar siempre en la presencia de Dios, en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice el libro de Hebreos. Únicamente estando Cristo formando parte de nuestro matrimonio, de nuestra familia, puede reinar la dicha en el matrimonio y en el hogar. Así que no te olvides de ello. Mi querido hermano y hermana, cada noche antes de acostarte, toma la mano de tu esposa, de tu esposo y oren. Pidan perdón al Señor, pídanse perdón ustedes allí por cualquier ofensa que se hayan cometido durante el día. Dígale, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otras palabras, que cualquier pleito, desavenencia que haya existido en el matrimonio, que no pase del mismo día. A la hora de acostarse, mira, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, me equivoqué, me excedí, no quise hacerlo, perdóname, no lo quiero hacer más. En fin, ponte a cuentas con tu esposa, con tu esposo, pide perdón. Y entonces, habiéndote reconciliado con tu cónyuge, entonces ahora sí, ambos tómense de la mano y díganle al Señor, Señor, aquí estamos, como matrimonio, agradeciéndote por el día que nos favoreciste, tantas cosas que nos diste, perdona nuestros pecados. Es decir, todos los días tener esa actividad pues espiritual, ¿no? Piadosa, de oración. Y claro, no está de más también
orar con los hijos en el culto vespertino o justamente antes de acostarse, o como hacen otros, ir a orar al pie de la cama de cada hijo, tratando su caso en particular. Entonces, bueno, la idea es que en la casa haya oración, haya lectura de la Biblia, haya armonía, haya consagración, comunión, que se pongan himnos. De repente a nosotros los de mayor edad nos gustan los heraldos del rey, a la esposa le gusta Adele del Quer o Isis España, pero a nuestras hijas e hijos ya les van a gustar otros grupos musicales, ¿no? Grupos un poquito más contemporáneos, en fin. Pero la idea es que todos estén sintonizados, conectados con el Señor a través de la alabanza, la adoración, y eso propicia que los ángeles se sientan felices en hogares así. En toda familia donde Cristo more, se manifestará tierno interés, dice Elena White, y amor mutuo. No un amor espasmódico que se exprese solo en caricias, sino un profundo y permanente amor. Por supuesto que también es importante entre los cónyuges el amor, o sea, expresiones afectivas. Siempre lo hemos dicho en distintas charlas a los matrimonios. Decirle a cada esposo, mira, tienes que ser más afectivo con tu esposa. Abrázala. O esposa, abraza a tu esposo. Los abrazos son importantes, te hacen sentir seguro, segura, te hacen sentir bien, te hacen sentir amada, amado, porque todos tenemos necesidad de ser aceptados. Y más que aceptados, amados. Que varias personas nos aman, todos necesitamos eso. Entonces, si nosotros lo necesitamos, lleguemos a la conclusión que otros lo necesitan, ¿no? Y no solamente yo, no es aquello de que nada más abrácenme. Es de que yo también voy a ir a abrazar a mis seres queridos. Y no solamente el día del cumpleaños, y no solamente cuando alguien se va, sino en cualquier momento. Encuentras a tu hija en el comedor, la abrazas. Encuentras a tu esposa en la cocina, en el cuarto, en el baño, la abrazas. Caricias. Muchos matrimonios se han resquebrajado por falta de contacto. Es necesario el contacto, la caricia, como aquellas caricias tiernas cuando eran novios. Todo eso es lindo recordar a pesar de que los años hayan pasado. Pero dice acá, está bien las caricias, pero más que eso, se requiere un amor profundo y permanente, en las buenas y en las malas. Un amor que perdona las faltas cometidas. El cristianismo debe regirnos. El cristianismo debiera tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial. Pero con demasiada frecuencia, los móviles que conducen a esta unión no se ajustan a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a aliarse con sus súbditos. Y para lograr esto trata de despertar pasiones impuras en el corazón. Pero en su palabra el Señor ha indicado clara y terminantemente a su pueblo que no se una con aquellos en cuyo corazón no mora su amor. Así es, mi querido amigo y amiga, necesitamos cerciorarnos que las influencias que van a cercar nuestro matrimonio sean influencias positivas. En primer lugar, la influencia de nuestra fe adventista, de nuestra fe como cristianos. Definitivamente, esa influencia de amistades, de hermanos y hermanas de la iglesia, esas amistades son muy buenas para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Qué bonito ver a la hermandad como familiares, ¿no? Como una familia extendida. Eso está muy bien. Pero tenemos que tener cuidado a veces con personas que no manejan nuestra fe. Algunas son muy buenas personas, muy buenos ciudadanos, personas honestas. Pero hay otros que lamentablemente se acercan a nuestros hijos, dizque como amigos, dizque como amigas. Y en vez de traer una buena influencia, más bien traen una influencia corruptora. ¿Sí? Y es allí donde tenemos que haber entrenado bien a nuestros hijos e hijas para que puedan discernir y apartarse de aquellas influencias que los van a llevar al ateísmo, al agnosticismo, al secularismo, al escepticismo, es decir, a todas aquellas tendencias
religiosas. Entonces, importante que todos en la casa estemos, ahí sí que puestos de acuerdo, que vamos a hacerle frente al enemigo, el cual estará siempre dispuesto a querer atrofiar nuestra fe en la casa. Aquí hay unos consejos para una pareja recién casada. Fíjate bien qué bonito esto. El matrimonio es una unión para toda la vida. Ese es el ideal. Y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. Mira, qué lindo eso. Nuestro matrimonio es una ilustración, es una forma terrenal de ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación. En su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos, serán una bendición el uno para con el otro. Ambos necesitáis convertiros. Ni el uno ni el otro tenéis una idea correcta de lo que significa obedecer a Dios. Estudiad estas palabras. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Espero sinceramente que ambos llegaréis a ser verdaderos hijos de Dios, siervos a quienes Él pueda confiar responsabilidades. Entonces tendréis paz, confianza y fe. Sí, ambos podéis ser cristianos, felices y consecuentes. Cultivad la agudeza de percepción, a fin de saber elegir lo bueno y rechazar lo malo. Estudiad la palabra de Dios. Oye, qué buenos consejos los que Elena White dio a esta pareja recién casada. A esta pareja se le dijo, mira, recuerde que la unión matrimonial es una representación de cómo es la relación Cristo-Iglesia. Así que el Espíritu de Cristo, si ambos son cristianos, entonces van a tener ese mismo deseo de tratar a su cónyuge como Cristo trata a la iglesia, con amor, con comprensión, con paciencia, perdonando los errores de la otra persona, no gritando, no exaltándose rápidamente, no perdiendo el control, no recurriendo a la violencia ni al grito. No. El Señor Jesucristo no es así con su iglesia. El Señor Jesucristo es perdonador, es paciente, es consejero, está allí cerca de su iglesia, al punto que dio su vida por su iglesia. Entonces, nosotros necesitamos tomar como referencia a Cristo, y en base a ese modelo que Él da, nosotros tratar a nuestro cónyuge de la misma manera que Cristo trata a su iglesia. Así es, mi querido amigo y amiga. Estos son consejos realmente valiosos. Quiero finalizar con el siguiente párrafo. Necesitáis tener en vuestro corazón la gracia divina subyugadora. No codiciéis una vida de comodidad e inactividad. Todos los que están relacionados con la obra de Dios deben estar constantemente en guardia contra el egoísmo. Mantened vuestra lámpara aderezada y ardiendo. Entonces no seréis temerarios en vuestras palabras y acciones. Ambos seréis felices si procuráis agradaros mutuamente. Mantened cerradas las ventanas del alma hacia la tierra y abiertas las que miran hacia el cielo. Con este párrafo inspirador quiero concluir el mensaje de esta hora. Mi amigo y amiga, el Señor tiene grandes planes para tu matrimonio. De repente tú estás pasando en estos instantes por una situación difícil. De repente tuviste un altercado con tu pareja. Pídele al Señor sabiduría en primer lugar para que tome a esa otra persona, digamos a tu cónyuge, tome a esta persona, la haga reconocer que se equivocó o tú que te equivocaste, se pidan perdón. Luchen por sus hijos, luchen por su matrimonio. No se den por vencidos tan fácilmente, no se rindan. Y entonces recuerden que el Señor debe ocupar el primer lugar en sus matrimonios. Quizás el haberse descuidado en la vida espiritual es lo que ha traído problemas en el matrimonio.
Por eso es importante la verdadera conversión, que el Señor haya convertido a cada uno y lo haya cambiado de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa en una naturaleza espiritual. Haya cambiado, como solemos decir, de lobo a oveja, nos haya transformado. Entonces, mi hermano, mi hermana, si estás pasando por una situación difícil en la casa, no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y entonces ya el Espíritu Santo intervendrá tu matrimonio para que se reconcilien, para que lleguen a un acuerdo y entonces puedan darse cuenta que cuando Cristo ocupa el primer lugar en la familia, en el matrimonio, entonces las cosas son mucho mejor. Ese es el mensaje para esta ocasión. Espero que no te pierdas el siguiente. Que el Señor te bendiga.